Bueno, chavos, entonces, como les mencionaba, la clase anterior, en las sesiones anteriores, hablamos de estos dos personajes, como fue Safo de Lesbo y Sor Juana Inés de la Cruz. Cada una de estas de esas personalidades que no vivieron en la misma época, vivieron en épocas diferentes, sin embargo, aportaron a cuestiones culturales relacionadas con la mujer y su ideología relacionada con el género, ¿no? Tratando de hablar de cuestiones más que nada de equidad y de cosas que se presentaban en esa época. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algo que ocurrió a finales, pero muy a finales del siglo XIX y donde tuvo su auge, que fue a principios del siglo XX. Si tomamos en consideración estas corrientes, esta manera de pensar de los diversos artistas se fue modificando más que nada por el contexto social que se fue dando. En este preámbulo que vamos a ver, imaginémonos, si naciste en 1905, vamos a poner una idea, en 1905, todos los hechos o acontecimientos que ocurrieron, que modificaron al mundo, pues obviamente iban a influir en estas personas o en estas personalidades de los artistas. ¿Qué ocurrió? Imaginémonos a finales del siglo XX, con la caída de los zares en Rusia, y se empezó a formar lo que era el socialismo. Entonces, ya no había lo que eran denominados los reyes, ahora ya empezaba a ver esto. De igual forma se fue dando la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues empezó o cayó, hubo este fenómeno económico que afectó de gran magnitud, que afectó a muchos, que personas que tenían mucho dinero un día y el día siguiente estaban en la calle, como fue la Gran Depresión de 1929 en Wall Street. De igual forma, se empezaron a formar el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos esos acontecimientos que se fueron dando, pues hubieron personas que estuvieron pues, en dos guerras mundiales, tuvieron una devaluación, aparte se fueron presentando, aunado a esto, se fueron dando nuevos avances, digamos que no todo fue malo, ¿no? De igual fueron habiendo avances tecnológicos que revolucionaron el mundo. ¿Cuáles son estos avances tecnológicos? Pues si bien es cierto, la invención del automóvil, ya no se tenía que andar en vehículos jalados por animales. Ahora ya habían vehículos que funcionaban, ya vehículos motorizados, ya empezó a Profe, darse. ¿Qué pasó? ¿de eso lo está hablando o igual está compartiendo pantalla? No he compartido pantalla, ahorita lo voy a compartir. ¿Por qué no se ve? No, nada más, digo. No, tranquilos, es la introducción, entremos al tema, no saben de qué tema. eh, Digamos que es la introducción, diga, es el preámbulo para que podamos entender, más que nada, lo estoy tratando de conceptualizar todo lo que se vivió culturalmente, porque recordemos que cultura es todo aquel que nos rodea. Entonces, todos estos hechos que se fueron presentando en esa época, todos estos hechos que se fueron manejando a principios del siglo XX, desencadenó, ahora sí, señor Fernando, en este tema, el vanguardismo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Este tema, espérenme, no he abierto, aquí en el computador, no es, hay que darle cuerda, ahí está. Este tema que vamos a ver hoy, que es acerca del vanguardismo, lo dividí en dos sesiones, en la primera ola y en la segunda. Esta primera ola es la sesión que vamos a ver hoy. Aquí vamos a ver la definición, vamos a ver el contexto, quiénes son los involucrados, qué corrientes están, de manera muy general en particular, ¿no? O sea, lo complementaremos con una investigación más adelante. Es la materia de literatura, por la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina. Y vuelvo a reiterarles, el tema que estamos manejando el día de hoy es acerca del vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Abarca una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación.
Estábamos o se estaba acostumbrado en esa época a las corrientes que se presentaban en el siglo XIX, que se utilizaban o se enmarcaban cuestiones apegadas a la naturaleza, cuestiones apegadas a relaciones, relacionadas con casi pinturas, como si fuera una fotografía. Eso era lo que culturalmente era aceptado y se catalogaba como bello, como hermoso, a lo que se tenía que llegar, ¿no? Los cánones de esa época especificaban o eran lineamientos muy estrictos al momento de expresar algún sentimiento o emoción por medio de estas obras artísticas, ¿no? Entonces el vanguardismo vino a romper paradigmas, a romper esquemas y aquí estamos viendo esta definición y continuamos con la misma. El término vanguardismo viene de la palabra vanguardia y está derivada a su vez de las expresiones francesas avant, garde. Avant viene del latín avante, que significa sin nadie adelante, y garde, que significa guardia. Las guardias artísticas, literarias, aparecieron como una doble rebelión contra la rigidez de los cánones estéticos de la academia del siglo XIX y como protestas contra las atrocidades de la guerra y la crisis de valores de la sociedad occidental. Ya vamos viendo que va existiendo una revolución a la par de las revoluciones que se encontraban en las cuestiones sociales y cómo se van presentando. El vanguardismo y sus corrientes son considerados como parte del arte contemporáneo, al coincidir los movimientos con inicios del siglo XX, que da comienzo a la edad contemporánea. ¿Ok? Los grandes centros de vanguardismo en Europa surgieron en Francia y en España, y en Hispanoamérica surgen en Argentina y en México, que digamos que fueron los epicentros de esta nueva corriente, que obviamente el término vanguardismo no es la corriente en sí. Hay un gran número de corrientes que englobar todos estos nos van a determinar qué es el vanguardismo. Seguimos. Ay. El origen del vanguardismo es todo lo que les mencionaba hablando acerca del contexto. Aquí tenemos las diapositivas para que podamos ver. El vanguardismo como movimiento surgió en el primer cuarto del siglo XX, en medio de una época de cambios violentos en la configuración política mundial y de pérdida de fe en las ideas de orden y el progreso que el siglo anterior proponía como modelo a seguir, el positivismo. En la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, por ejemplo, había arrastrado a las grandes potencias coloniales de la época a un conflicto devastador e incivilizado que había involucrado a casi el planeta entero y había costado millones de vidas. En ese mismo contexto, la Revolución Rusa derribó a los zares e instaló la primera república socialista de la historia, que luego se convirtió en la Unión Soviética, brindándole un gran sector del mundo la esperanza de que una alternativa al capitalismo fuera posible. Aquí ya vamos viendo la alternativa que fue y se dio lo relacionado con las cuestiones soviéticas. Digamos que eso, empezando el siglo XX, casi hasta finales del siglo XX, a la caída de la Unión Soviética, fue dándole la alternativa, casi 100 años fue la alternativa del capitalismo. Estas ideas, reforzadas por la gigantesca depresión de 1929 y que engendró a la par otros monstruos políticos como el fascismo y el nazismo, que condujeron más adelante a una nueva guerra mundial. Pero eso no impedía que los automóviles y las nuevas tecnologías inundaran el mercado, vaticinando una sociedad industrial nunca antes vista, capaz de telecomunicaciones, electrificación y conquistar el vuelo. Era una época de tensión, se presentaban muchas cuestiones por las cuestiones bélicas que habían, y esperanza por todas las cuestiones e innovaciones tecnológicas que se daban. En el mundo artístico había ya una primera vanguardia a finales del siglo XIX, en el que los pintores impresionistas se rebelaron contra el gusto de la época, engendrando a inicios del siglo XX toda una vertiente de pintores alejados de lo clásico.
Y ahorita vamos a ver quiénes son estos personajes. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, hemos estado interpretando cada uno de estos. ¿Cuáles son? Primero que nada, hay que identificar cuáles podrían ser las características de la vanguardia para que podamos ir descartando cada uno de estos elementos. En el siglo XX tuvieron lugar una inmensa variedad de movimientos artísticos. Sin embargo, no todos pueden ser clasificados como vanguardias. Ello depende en gran medida de que se vean cumplidos algunas de las siguientes características. ¿Cuáles son? Las rupturas de las tradiciones del arte académico, lo que incluye no solo los temas, sino especialmente los principios de composición plástica. ¿Cuáles son estos? La renuncia a la imitación de la naturaleza, es lo que les mencionaba. Aquí ya descartamos todo lo que es la naturaleza. Esto ya no viene, esto fue del positivismo del siglo XIX. La proclamación de la autonomía del arte, esto es, liberación del arte respecto del contenido, reivindicación del estético como valor artístico en sí mismo. ¿Qué es esto? Se fue generando un conceptos diferentes, fue habiendo cambios de cómo se manejaba a cómo se manejará actualmente. Toda esta innovación. Cuestionamiento del concepto y la función del arte, el artista y las instituciones promotoras, ¿no? Aquí vamos viendo qué características son, cómo va a romper paradigmas, esquemas, todo esto que lo que se iba manejando en el siglo anterior a este fue dando algo que revolucionó. Si lo vinculamos actualmente con hechos que ocurren, imaginemos, vamos a contextualizar para que podamos entender un poco más acerca de esto. Nuestros abuelos, para que podamos ver cómo influyó, y ustedes dirán, ay, no le veo tanto cambio, ¿no? Nuestros abuelos Profe, enamoraban, ¿qué pasó? ¿puedo ir al baño? Sí. Nuestros abuelitos enamoraron a nuestras abuelitas con canciones románticas, de amor, del expresionismo que se manejaba en esa época era totalmente diferente. Actualmente, digamos que hace 100 años, vamos a poner hace 100 años, sí, bueno, menos como 80 años. Actualmente, tú le puedes decir a tu abuelita, mira, hay canciones que, por ejemplo, disculpe que solo menciono este cantante, porque la verdad no soy muy conocedor de la música actualmente. Yo soy más de los 2000. Entonces, por ejemplo, escuchamos a Bad Bunny. Entonces, ¿te imaginas que digas, ¿cómo te enamoró tu marido? Con una canción de Bad Bunny. Y sabemos qué canciones son las de Bad Bunny, que hablan de doble sentido, hablan de denigración a la mujer. Sí, los feministas lo cantan y lo bailan, pero pues hablan de las expresiones, de cómo son las mujeres, qué debemos hacer para bailar, cómo te voy a enamorar. Obviamente con la connotación sexual que implica ese artista. Entonces, si damos muchas veces cuando escuchan nuestras mamás o nuestras abuelitas esas canciones, se quedan así impactadas diciendo, guay, ¿eso qué es? ¿Eso escuchas? Y dice, sí, mamá, esto está a la moda. Eso pasó hace 100 años. Fue una revolución tal en las cuestiones artísticas que no entendían estos conceptos. Vamos a ver cuáles son estos conceptos. El vanguardismo en las artes plásticas comienza a surgir en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial y alcanza su máximo desarrollo en el periodo entre guerras. Este periodo se conoce hoy como la primera ola de la vanguardia, que es lo que estamos viendo. La segunda ola lo vamos a ver en la próxima sesión, cuyo centro de referencia fue la ciudad de París. Si bien el movimiento fue internacional, dentro de esta primera ola, los movimientos y artistas más representativos son estos. Hemos escuchado por lo menos a dos personajes en algún momento de nuestra vida. En alguna película sí hemos escuchado a estos autores y vamos a cuáles son. El cubismo de Pablo Picasso, el futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, el abstracto lírico de Vasily Kandinsky, el constructivismo de El Lissitzky, el suprematismo de Casimir Malevich, el dadaísmo de Marcel Duchamp, el neoplasticismo de Piet Mondrian y el surrealismo de Salvador Dalí. Yo sé que en algún momento hemos escuchado por lo menos a dos de estos artistas que son representativos del vanguardismo. Vuelvo a repetir, el vanguardismo arrastraba varias corrientes y estas corrientes son las que vemos acá. Vamos a ver
Algunos ejemplos de estas corrientes, obviamente no todos por cuestiones de tiempo. Eso no los eximirá de la investigación que tendrán y se las mandaré en Classroom porque sí van a investigar de estos vanguardias. Empezamos con el primero, que es el cubismo. El cubismo arremetió contra la perspectiva tradicional renacentista y contra el modo realista de representar la realidad. El cubismo de Picasso y Branquet emprende un modo propio de mirar el mundo con el que los objetos pueden verse en sus tres dimensiones, al mismo tiempo alojándose del impresionismo y su exactitud fotográfica para valorar más bien la perspectiva subjetiva de las cosas. Aquí recordemos, el cubismo, una de las características que tiene, que expresa la manera de cómo el artista ve la obra, ¿no? La manera de cómo lo está determinando. De igual forma, menciona o abarca la manera de cómo los objetos pueden tener esas tres dimensiones. Por eso menciona que es el cubismo, por la manera tan, no quiero decir bizarra de dibujar, porque imaginemos, si estamos relacionados con un expresionismo que tiene que ser casi como una foto y brincamos al cubismo, pues es un cambio radical, pero no malo, ¿no? Porque es la manera muy personal de cómo el artista ve las diversas cuestiones en tres dimensiones, ¿ok? Seguimos con el futurismo. El futurismo, bajo la batuta del escritor italiano Filippo Marinetti, inspiró a ser el primer movimiento artístico realmente moderno en el cual la máquina, la velocidad, la tecnología y otros aspectos industriales que eran a su modo de ver subvalorados estéticamente. El futurismo culminó muy deprisa, pero fue redescubierto algunos años después y resultó ser muy influyente en el dadaísmo y el surrealismo. ¿Qué es esta obra que se manejó con el futurismo? La manera de cómo cambian la manera que se estaba presentando, que lo que les mencionaba, los avances tecnológicos de la época. Ellos expresaban la manera generalmente relacionado con cuestiones modernas, las máquinas, la velocidad, las tecnologías, todos los aspectos industriales que se iban dando, lo expresaban en estas obras con la manera abstracta o subjetiva de ver cada una de estas situaciones. Por eso se le denominó el futurismo. El dadaísmo fue quizás el más radical y agresivo de todos los movimientos de vanguardia, nacido en Suiza de la mano del poeta rumano Tristan Tzara. Abrazó el anarquismo como alternativa a cualquier convención moral, social o ética o estética. Su nombre, de hecho, proviene de una búsqueda azarosa en el diccionario, lo cual significaba una creación pura, libre, capaz de expresarse a través de caminos inéditos y asombrosos. Fue de muchísima influencia para lo que son las vanguardias posteriores. Cuando hablamos del suprematismo, nacido en Rusia, revolucionaria de la mano de Kazimir Malevich, fue una exploración pictórica en busca de un lenguaje plástico, nuevo y puro, de provisto y figurativismo y de herencias. Abrazó la geometría y la abstracción como escape a la imitación de lo real, con especial uso del blanco y el negro, o de colores poco brillantes. Fueron de los principales movimientos de arte abstracto. Muchos no les gusta por la manera de que son cuestiones más que nada geométricas, no le dan cierta belleza por la manera de cómo se utilizan, o especialmente en los colores tanto blanco y negro, pues son un poco brillantes y llamativos, y a muchos no les gusta acerca de este tema, pero bueno, cada uno tiene diversas maneras de gustos y géneros que se van presentando, así como el surrealismo. Este último tema que estamos viendo acerca de esta corriente de vanguardismo, que es el surrealismo, reflejó de la inestabilidad del periodo, es el reflejo, perdón, de la inestabilidad del periodo de entreguerras. Este movimiento surge gracias a la obra del poeta francés André Breton y pronto se contagia a la pintura, en donde adquiere un doble sentido, el surrealismo figurativo y el abstracto. Cada uno a su manera intenta explorar ya no la realidad visible, sino la onírica, la que estaba atrapada en la cabeza del artista.
cómo ve las cosas el artista, es cómo trata de expresarlo, a la que solo puede accederse en sueños mediante mecanismos intrigantes y siniestros. Por eso el surrealismo valoró métodos no conscientes de creación, como la escritura automática o el cadáver exquisito y el cultivo letras. Cine, pintura, con un estilo incomparable. Se dan cuenta en esta imagen, vemos cómo el artista ve cada una de estas situaciones o cada uno lo trata de plasmar, es como veía en sus sueños cada uno de estos aspectos y los trataba de plasmar para, por eso es muy importante y se menciona como el surrealismo. Ok, chavos, bueno, esta primera etapa, esta primera ola que nosotros vamos a ver, a manejar, es la catalogada de lo que sería la vanguardia, ¿no? Y cómo se va manejando cada uno de estos aspectos. Este fue el primer tema relacionado. Se va a manejar en dos temas. En la segunda ola lo vamos a ver la próxima clase.